Dios te guarde y bendiga. Bendiciones, buenas tardes, mi nombre es el pastor Carlos Flores, estoy con el amado profeta José Luis Salvador. Estamos aquí hoy reunidos y quise tomar un tiempo para saber más sobre lo profético. Él es un hombre de Dios que ha compartido muchos años como profeta y hoy queríamos saber más, porque mucha gente me ha preguntado sobre lo profético y tenía yo unas preguntas para hacer para el amado profeta, pero si quiere dar un saludo para todos. Claro, Dios bendiga a toda la gente que va a ver esta transmisión, este video. Esperamos que cada parte que vamos a tocar aquí en este tiempo sea de mucha bendición para ustedes. Gracias, amado profeta José Salvador. Mucha gente a veces me pregunta, ¿cuál es la función de un profeta? Ok, ¿cuál es la función de un profeta? Bueno, la función de un profeta, lo primero que uno tiene que aprender es escuchar la voz de Dios. Porque la función del profeta es la voz de Dios para aquí a nosotros, la tierra, para la iglesia. La función del profeta es la que trae dirección, la que trae exhortación. La función del profeta es el filtro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hemos desenfocado el término profético y pensamos que solamente es soltar una palabra. Sin embargo, hay palabras que están mal direccionadas, hay palabras que se sueltan sin un enfoque y muchas veces esa palabra, en lugar de traer dirección, trae algún poco de confusión para algunos. Entonces, la función del profeta no solamente es soltar la palabra, sino soltar lo que Dios está hablando para su pueblo. Gloria a Dios, qué bueno. También otra cosa que muchos dicen, bueno, ¿y cómo es la vida de un profeta? Porque muchos se pueden pensar, bueno, el profeta se mete, no sé, 5 horas en oración, el profeta ayuna, el profeta, ¿cómo es su vida diaria? ¿Cómo? Bueno, creo que como vida diaria es una vida común como la de muchos, como la de todos. La única diferencia es que Dios se plació entregarnos una asignación, pero dentro de esa asignación hay responsabilidad. Entonces yo no puedo hablar por los demás, pero puedo hablar por mí, porque entiendo que cada uno lleva un estilo de vida diferente, ¿no? Sin embargo, siempre he dicho que lo profético no es una moda. Mucha gente ha visto lo profético como una moda, pero yo lo he visto como una responsabilidad. Y dentro de mi responsabilidad es tener un tiempo de búsqueda con el Señor del día a día. Ese no es negociable ni tampoco es por lo profético. Simplemente ese debe ser un estilo de vida de cada cristiano. El tema de llenarse uno de la palabra siempre va a ser importante, porque Dios siempre va a tener un fundamento y ese fundamento es su palabra. Ahora imagínense a alguien que esté profetizando que no tiene ni fundamentos. Ahora, no es lo mismo porque muchos saben fluir, pero pocos saben lo que están haciendo. Y el saber lo que uno está haciendo es tener el conocimiento de la palabra y el fundamento de lo que uno está hablando. Cuando uno entiende eso, entonces uno entiende que es parte del estilo de vida de uno. Y dentro de mi estilo de vida diaria, todo lo demás es como una persona común. Yo también comemos, también ayunamos, también salimos, también caminamos. O sea, hacemos de todo. Simplemente uno trata de ser responsable con el llamado que Dios le dio. Amén, eso es importante. También me gusta mucho lo que dice usted, que dice que no es una moda. Pues yo me acuerdo cuando hace años que comencé en el Evangelio, primero era una moda el evangelista, luego fue una moda el pastor, luego vimos otra, y ahorita estamos en la moda donde vemos muchos profetas, pero también se mueve que uno puede tener un don, pero no quiere decir que uno sea un profeta, ¿no? Sí, claro, es que se mueven diferentes cosas. Y necesitamos entender que no es lo mismo ser profeta a hacer actos proféticos. Todos podemos hacer actos proféticos. Tal vez no todos somos profetas, pero todos podemos hacer actos proféticos. Y muchas veces confundimos porque está lo que es el espíritu de la profecía, el don de profecía, está el rema profético, el profeta de oficio. Entonces cada uno tiene una función diferente y cada uno pareciera que hay una pequeña línea donde muchos a veces rebasamos y al ver una palabra soltada le acreditamos un título. Sin embargo, si algo va a dar credibilidad
de la posición de uno es la formación. Yo me imagino que los que son doctores ahora, ¿usted se dejaría operar por una persona que se acaba de inscribir a la escuela de enfermería? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces está uno iniciando y no sabe cómo hacer las cosas. Sin embargo, alguien que lo acredita como doctor cirujano es un título y ese título le costó una formación. Entonces, muchos de nosotros solamente queremos tener un título sin haber sido formados primero. Eso sí es bien importante, lo que usted me dice, la formación es bien importante. Una pregunta que le tenía y que muchos dicen, ¿tiene usted una cobertura, amado? Sí, claro, siempre hemos aprendido que necesitamos caminar bajo autoridad y bajo gobierno. Eso es parte de la formación de uno, porque si no, ¿a quién le rendimos cuenta? ¿Quién es el que nos instruye? ¿Quién es el que nos direcciona? ¿Quién es el que nos forma? ¿Quién es el que nos llama la atención cuando no estamos haciendo las cosas que deberíamos hacer? Mucha gente termina diciendo Jehová mi pastor y nada me faltará. Sin embargo, lo dicen en cuestión de ocupando un versículo bíblico mal enfocado para hacer lo que ellos quieran. Sin embargo, todo aquel que no tenga un pastor, todo aquel que no tenga un papá, todo aquel que no tenga alguien a quien rendirle cuenta, muy probablemente usted está corriendo peligro si se está dejando direccionar por una persona que no se deja direccionar. Sí, eso es bien complicado porque muchos dicen lo que usted dice, profetas dicen, no, es que Jehová es mi pastor y yo no tengo una cobertura, entonces entra en algo que puede ser en un momento, digámoslo, un poco peligroso, porque si yo no me sujeto a alguien, claro, ¿cómo luego puedo comenzar a cometer errores, ¿no? Por ese lado. Sí, claro. Otra cosa que siempre la gente, yo pienso que siempre le pregunta, ¿no? Siempre ¿sí? Está la expectativa de decirle, profeta, ¿cuál es el secreto? ¿No? Sí, yo creo que lo que pasa es que el don, el ministerio profético, añadido al don de ciencia, se vuelve muy vistoso, es muy llamativo. Y cuando la gente ve eso, mucha gente quiere eso. Sin embargo, no todos están dispuestos a pagar el precio, ¿no? Entonces, mucha gente lo quiere todo como la sopa Nissin, la sopa instantánea, todo lo quiere muy rápido. Que se lo mete y... No, y el ser humano es muy desesperado, porque la gente que come una sopa instantánea tiene instrucciones. ¿Cuál es la instrucción? Esperar, echarle agua caliente o meterlo en el microondas y esperar 3 minutos. La gente no quiere esperar. Y la gente le echa el agua caliente y al minuto ya lo está levantando para ver si ya está listo. Sin embargo, todos pasamos un proceso. Si algo yo he aprendido es que la Biblia dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Los llamados tienen opción, los escogidos no. El llamado decide si lo hace o no lo hace, si va o no va. Pero el escogido no tiene elección. El escogido tiene un sello para la función que van a realizar o vamos a realizar. Y en todo eso, una vez alguien me preguntó y me dijo, profeta, impártame lo que usted tiene. Le dije, pues pídelo, brother, o sea, pídelo. ¿Cómo le hago? Me dijo, pídelo. ¿Pero cómo lo pido? Pues dile al Señor que lo quiere. Me dijo, pero es que no es nada más así. Y recuerdo que me dijo, debe haber un secreto. Le dije, es cierto, hay un secreto. El secreto está en lo secreto. Lo que uno busca en el secreto, Dios lo recompensa en público. Y la gente estamos haciendo las cosas al revés. Queremos una honra pública de un secreto que nunca hemos tenido. Ahora, hoy en día se ha levantado una generación que no le gusta el compromiso, que no le gusta la responsabilidad, que tenemos otras aspiraciones, que tenemos otros sueños como prioridad y nos hemos olvidado de poner a Dios por delante. Entonces, si algo a mí me ha costado es renunciar a muchos sueños, renunciar a muchos proyectos, muchas cosas y poner a Dios por delante. Y creo que todo eso ha sido muy remunerable. Sin embargo, insisto, el tiempo de búsqueda tiene que ser un estilo de vida. Y ahí es donde uno aprende a escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo que hace muchos años escuchábamos a hombres de Dios decir, por ejemplo, a Gigi Ávila, Héctor de la Cruz, a Jorge Rasky, a José Irión, que decían,
hey, ayuno y oración, lea palabra, lea, y se escuchaba tan simple. Sin embargo, muchas veces lo hacíamos pero sin sentido, ¿sabes? Sí, sí. Entonces uno nada más leía por leer, uno nada más oraba por el compromiso. Sin embargo, cuando uno lo hace con sentido, las cosas cambian. Deleitarse con Dios en Claro. ese momento, ¿no? Claro. Hay mucha gente que lo hace porque la iglesia me dijo que tocaba ayunar y vamos a ayunar, pero no porque quiero estar en esa presencia de Dios. Sí, uno tiene que hacerlo intencional. Dios es intencional. Nosotros también tenemos que hacerlo con Él. Oiga, amado profeta, ahorita que me dice eso, la gente cuando le pide a usted, yo quiero esa unción, pero no sabe, ok, quieres esa unción, pero también entonces, espérame, te pongo el proceso de que Sí, mucha claro. gente me dejó atrás, Claro. que me defraudaron, todo eso, la gente quiere nomás, es ya el lugar. Sí, un día alguien me dijo, profeta, impártame de lo que usted tiene. Le dije, ¿está seguro? Me dijo, sí, estoy seguro. ¿De verdad está seguro? Segurísimo. Y recuerdo que le dije, ven para acá. Le dije que te traicionen, que te den la espalda, que hablen de ti, que te critiquen, que te juzguen, que la gente te tire dardos, que la gente te tire piedras, que te cierren puertas. Y me dijo, hey, tranquilo, yo no quiero eso. Yo quiero lo que estoy viendo en la plataforma. Le dije, pues eso fue lo que me costó. Wow, es un costo muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué? Porque fíjese que la Biblia dice que Él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar, de edificar la iglesia y de perfeccionar a los santos. Sin embargo, dice, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Y ese hasta, hay un punto de inicio y un punto final. Y mucha gente dice, no, lo que pasa es que ya no hay profeta. Dije, y ese hasta, la pregunta es, ¿ya alcanzamos la estatura del varón perfecto? No lo hemos alcanzado. Entonces, ese hasta me delimita y me dice que todavía hay ministerios que siguen funcionando. Ahora, pero ¿cuál es el problema? El pastor se equivoca y no le llaman falso pastor. No. El evangelista se equivoca y no le llaman falso evangelista. Pero el profeta se equivoca y lo matan simplemente por el título. Sí, eso es bien tremendo lo que me dice, porque el pastor va a dar la palabra y ya. ¿Sí? El evangelista dio la palabra, si Dios hace milagros, ya. Pero cuando da una palabra el profeta y no se cumple, la gente dice falso profeta, pero no se dan cuenta que, como por ejemplo en el caso de Samuel, Sí, claro. cuando Samuel va a ungir a David, Samuel no sabía quién ungir. Así es. Dice, estoy en la casa de él, pero por él había ungido a otro. Y Sí, vemos claro. que Dios permite ese error, ¿no? Sí, a Samuel lo primero que va viendo es un prototipo como el estilo de Saúl. Como el estilo de Saúl. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dice antes que el Señor le habla a Samuel y dice, Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve a Isaí de Belén, que uno de sus hijos, que de sus hijos yo me he provisto de rey. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor le da esa palabra a Samuel, que vaya a ungir a alguien de la casa de Isaí de Belén, entonces aquel Samuel se levanta de un estado emocionalmente mal. Wow. Entonces, cuando nos damos cuenta que si algo puede dañar la palabra profética son nuestras emociones. Sí, porque Samuel estaba con ese dolor de Saúl. Sí, y exacto. va con ese dolor de eso. Pero ahí cabe recalcar que Dios tenía algo, porque no le dice, y ve a la casa de este hombre de Dios, que ahí va a estar David. Sí, claro. No le dice el nombre de David, ¿no? No le dice el nombre de David, pero lo primero que le dice es, ve a casa de Isaí de Belén, porque Dios es un Dios de principios que no viola sus propios principios. Importante eso. Porque antes de ungir a David, primero lo tuvo que saber su papá. Antes de levantar a cualquiera de una iglesia, el primero que lo tiene que conocer es el pastor. ¿Por qué? Porque el profeta viene, te direcciona, te suelta una palabra. El profeta viene, te suelta una palabra de confirmación, de afirmación y todo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la gente dice, el profeta me soltó una palabra y se van de la iglesia. O el profeta le dijo, tú eres el próximo pastor, tú eres un pastor, tú eres un profeta. Y lo que hace es que se van de la iglesia pensando que todo está bien por la palabra que se soltó. Pero yo siempre he dicho, hay tres tipos de llamados. Número uno, el llamado se recibe por revelación. Uno sabe hacia dónde Dios lo está llevando. A uno se le revela. Dos, el llamado se recibe por confirmación.
te lo puede confirmar un profeta, te lo puede confirmar Dios a través de alguna manera, te lo puede confirmar tú mismo, la gente que te rodea. Porque a Samuel eso le pasó. La Biblia dice que Samuel profetizó y la gente reconoció que era el profeta Samuel. Ahora, pero el tercero es el llamado por aprobación. Y ese llamado por aprobación, ese es el último y es la cereza del pastel. Y eso lo da el pastor. ¿Por qué? Porque el profeta viene y direcciona. Pero el que conoce los frutos dentro de la iglesia de esa persona es el pastor que lo está mentoreando, que lo está guiando, que lo está enseñando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente recibe una palabra y se van de la iglesia violando la autoridad del pastor. ¿Por qué? Porque si el pastor lo conoce, le va a decir, sí, esa es la palabra tuya, pero te tienes que formar. Pero como no le gusta la formación, entonces lo que hacen es que dicen, me voy de acá, tengo una palabra, y se van y levantan otra iglesia y se van a otra iglesia y hacen tanto relajo. ¿Por qué? Porque no nos gusta sujetarnos a una autoridad. O a veces ellos dicen, bueno, yo tengo este don profético y tal vez el pastor de él no lo tiene, pero entonces ellos dicen, bueno, este es el reino mío y no el reino de Dios. Entonces dicen, no me voy a sujetar al pastor, voy a tomar clases, voy a comenzar, pero no voy a servir en la iglesia porque yo tengo un llamado profético, y evita que haya digámoslo así, una formación de servicio, ¿no? Sí, claro. Al menos eso del servicio. Sí, al final yo creo que cuando David lo ungen, a David lo primero que hace sus padres es mandarlo a dejar comida a sus hermanos. Wow. Después de que le ponen el aceite, lo mandan a dejar comida a sus hermanos. Y él podría decir, yo soy rey, sí, y no era claro. rey, ¿no? No, porque al final necesitamos entender que cada posición que Dios te da, cada lugar que Dios te permite, cada liderazgo, cada ministerio que Dios te da, no es para beneficio de uno. El ministerio que Dios te da es para servir. El liderazgo que Dios te da es para servir. Entonces muchas veces la gente se confunde. La gente piensa que por el hecho de tener un título ya lo haces superhéroe, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros somos ungidos para algo, Dios no solamente te está ungiendo para que funciones en tu asignación, sino que tu asignación te va a llevar a servir. Wow, qué importante eso. Entonces, y el problema es ese, que a la gente no le gusta servir. No le gusta servir, y ahí es donde el don va creciendo, ¿no? Sí, el servicio te va formando, el servicio te forma el carácter, el servicio te da humildad, el servicio te va fortaleciendo en muchas áreas donde tal vez mucha gente no conoce. Entonces, creo que el servir sí es parte importante de todo ministerio. Ministerio que nos sirve dentro de la casa, muy probablemente es un ministerio que al poco tiempo se pueda corromper. Wow, qué importante. Porque el servicio te va a formar el carácter también. Sí, el servicio, eso es cierto. Es como cuando alguien pierde el brazo y tiene una prótesis. Sí, claro. Un día sabe que se va a quitar esa prótesis, pero no es parte del cuerpo. Así es. No es parte del cuerpo. Qué importante eso, amado profeta, del servir y el dejarse formar. Así para esto. O una pregunta que le iba a hacer, muchos a veces me preguntan, pastor, pregúntele al profeta qué es lo primero que se desarrolla. Que, por ejemplo, unos dicen, primero yo lo miro en visión, otros dicen yo lo escucho, otros dicen yo tengo discernimiento. ¿Cómo ha sido el proceso en usted? ¿O qué piensa que es lo más importante? Sí, yo puedo hablar desde mi perspectiva, no puedo hablar de las experiencias de los demás, pero a mí de primera instancia, lo primero que empecé a experimentar fue una voz audible, palpable. Cuando yo experimento esa voz, obviamente yo no sabía cómo era la situación, yo no sabía qué es lo que estaba pasando, y yo no sabía que era Dios hablándome. El Espíritu Santo